Es un gusto recibir a un colega, a un miembro de nuestra casa, RPP, porque lo escuchamos todos los días, hablando sobre el clima y las consecuencias generales que las imprevisiones del clima generan. Y es que es un geólogo, usted es un geólogo, es una persona que ha hecho un doctorado en esa disciplina, que tiende a comprender los fenómenos más estructurales de nuestro planeta en su conjunto, parte de los cuales tienen que ver con el clima, pero no todo. Por eso es que nos aclara con la pedagogía que tiene. ¿Cómo caracterizaría la situación que estamos viviendo ahora, el 1 de agosto, desde el punto de vista del clima? ¿Y qué nos espera para los 5 meses que vamos a vivir de aquí hasta el fin de año en materia de clima y sus consecuencias? Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y bueno, el clima está, por decirlo menos, cambiante, ¿no? Hoy, 1 de agosto, es el primer 1 de agosto que tenemos soleado desde 1997. Siempre una tradición de agostos es los vientos fuertes y el cielo nublado. Entonces, este contexto del cielo despejado, de la alta temperatura, 23 grados en agosto, seguramente va a romper algún tipo de récord al final de mes, es netamente producto del fenómeno del Niño. Hay que recordar... ¿Qué niño? Porque ahora estamos, parece, de acuerdo todos. Explíquenos en que hay 2 niños. El que conocíamos tradicionalmente, que ahora se llama niño global, y un niño costero, que hizo irrupción bruscamente hace unos años. Explíquenos cuál es la diferencia entre uno y otro. El niño costero es solamente un calentamiento de las costas de Perú y Ecuador. El centro del Pacífico se mantiene o en condiciones neutras o en condiciones frías. Eso fue lo que pasó el 2017. ¿Y por qué se calienta entonces en nuestras costas y en las del vecino país del norte? Las aguas calientes que viajan desde Australia por la debilitación de los vientos del sur, los vientos de la corriente del Humboldt, ¿no? Viajan a una profundidad de más o menos 300 metros de profundidad. Entonces, viajan por las partes internas, por las capas internas del Océano Pacífico y afloran en las costas peruanas. Entonces, ahora sabemos que un El Niño global, que es el fenómeno en el que estamos ahora, arranca con un El Niño costero, que es lo que vimos en marzo de este año. El mar peruano y ecuatoriano se calentó y este calentamiento ha ido avanzando a lo largo del Pacífico ecuatorial. Es esta línea de Océano Pacífico avanzando donde está hacia Asia y Polinesia. Exactamente. Ahora ya salimos de la etapa El Niño costero, ¿no? Que era solamente un calentamiento de la costa de Perú y Ecuador, y ya estamos entrando, y ya estamos, de hecho, en la etapa de El Niño global, que antes lo conocíamos como El Niño. Ahora ya hay 2. A secas. Sí, de acuerdo. ¿Y qué calendario previsible tiene este Niño global, el viejo Niño a secas? La diferencia, una diferencia muy marcada, por ejemplo, es que el Niño costero te aumentaba las lluvias en todo el territorio nacional. Tenías exceso de lluvias en la costa, en la sierra y en la selva, tal como pasó el 2017. En la costa norte, ¿no? En la costa norte y en la costa central. En el centro Lima incluida no ha habido prácticamente el lluvia, 2017 sí tuvimos lluvia. Sí, pero no el de este año, ¿no? No. Lo que pasa es que ahora estamos en un El Niño global que tiene la característica de que te trae exceso de lluvia en la costa norte, un poco en la costa central en su primera etapa, pero más bien sequías en la sierra, en los Andes Sur. Terrible. Y esto es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Tenemos varias ciudades ya, entre ellas Tacna y Cusco, que ya están con los marcadores en rojo de recurso hídrico. Las fuentes de agua, las lagunas, las represas, con las cuales estas ciudades se abastecen de agua potable, están en niveles que deberían estar en noviembre, esperando a las lluvias de diciembre para que se recarguen, pero estamos en agosto. Entonces, si no se comienzan a tomar planes de remediación y sobre todo de racionamiento del agua, podríamos tener ciudades tan importantes como gran parte del sector histórico de Cusco sin agua por lo menos unos 2 meses hasta que venga la siguiente temporada de lluvias, que todo indica que se va a alejar hasta diciembre por lo menos. Entonces, este es el panorama que estamos teniendo por ahora, que es una sequía considerable en los Andes Sur y en la costa sur, hasta el mes de noviembre, diciembre, según los modelos más recientes que manejamos, que es donde comenzarían las lluvias en el norte del país, y para enero y febrero se prolongarían hasta la costa norte, inclusive la costa central. La costa central. ¿Qué consecuencias tiene este fenómeno del Niño global, que se anuncia entonces para fin de año, respecto del mar,
y sus recursos más importantes para nosotros, que es la pesca, sin duda, y las tierras y la agricultura. El golpe más directo que tenemos en el niño costero o en el niño global es que nuestra reina y soberana de nuestro mar, la anchoveta, ella vive en agua fría, es un pez, es una especie de agua fría. El mar se calienta y la anchoveta o va a mayor profundidad, que es donde el agua fría todavía se mantiene, porque el calentamiento del mar del Niño es solamente superficial, 200 metros, por abajo ya está frío nuevamente, o migra a otras áreas. Esto dificulta más que la pesca industrial, la pesca artesanal, porque la pesca industrial puede realizarse a ciertas profundidades todavía debido a la maquinaria y a la indumentaria que tiene. En cambio, la pesca artesanal no. Pero en cambio tenemos desarrollo del tema de los moluscos, de especies no propias del mar peruano, los toyos, los tiburones blancos, los tiburones pequeños, perdón, que ingresan a nuestros mares, que puede ser, digamos, visto como una oportunidad. Entonces, vamos a tener un exceso de, por ejemplo, el bonito en nuestras mesas, porque hay mucho más bonito, ya que el bonito vive en aguas cálidas, ¿no? Esto por el lado de la pesca. Y por el lado de la agricultura, ya estamos sintiendo el golpe con algunas especies, por ejemplo, la cebolla. No, hay poca cebolla porque la cebolla no crece en climas extremadamente cálidos como los que estamos teniendo en la costa. Entonces, iguales con el ají, iguales con el pimiento, con las paltas, esta temperatura, este exceso de luz solar y de calor que estamos teniendo por los días cálidos, ya están comenzando a afectar el tema de la agricultura de una manera importante hasta que llegue en la temporada de lluvias, que más bien vamos a tener el fenómeno contrario. Exceso de agua nos desborda ríos, nos activa quebradas, los huaicos, interrupción de carreteras. Ese panorama se prevé para fin de año. Hay un daño producido, se me dice ya, en extensiones de cultivo en el norte, porque no hay contraste para la uva, por ejemplo. Se necesita que haya contraste entre el día y la noche en la temperatura. Si no lo hay, pues no crecen las uvas con el sabor y con la, digamos, calidad que las hace campeonas de la exportación. Nos hemos vuelto el principal país exportador del mundo de uvas de mesa, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque normalmente el efecto de un desierto, y toda la costa peruana es un desierto, es que tiene mañanas cálidas y noches frías, producto de nuestro mar extremadamente frío en el sur y templado más bien en el norte. Lo que estamos teniendo es que las noches son cálidas y los días, las mañanas son súper cálidas. Sullana, Piura, Lambayeque están teniendo temperaturas máximas de 31, 32 grados, dignas de verano, ahora en agosto. Entonces, ahí ya comienza a haber un estrés en el tema de la planta de la vid, la planta de los limones, la planta de las paltas, ¿no? Que hace que el fruto no crezca con la cantidad de tamaño y condiciones adecuadas, ¿no? ¿Y qué relación hay entre el niño global, que nos dice usted está en germen en este momento, en las costas del Perú, con la ola de calor que hay actualmente en el hemisferio norte, que ha batido récords en algunos países europeos, récords de encima de 50 grados en algunos lugares, y hemos visto hoy en Irán 2 días feriados anunciados por el gobierno para facilitar que la gente pueda sobrellevar temperaturas récords también. Pero también vienen datos de muchos otros países, China, encima de los 50 grados en algunos lugares. ¿Qué relación tiene esa ola de calor intenso? Es cierto que es el verano, pero nunca esas temperaturas, con lo que está pasando en nuestras costas. Es una relación directamente proporcional. Ya ahora se conoce que el fenómeno del Niño, el calentamiento del Pacífico Central, el Pacífico es el océano más grande de nuestro planeta, entonces un calentamiento del Pacífico Central altera todos los patrones climáticos, entre ellos debilita los vientos del norte, los vientos que generalmente aportan masas de aire frío al continente europeo y al americano. Al debilitarse eso, las masas de aire caliente africanas suben de una manera violenta y a latitudes no conocidas, ¿no? El norte de Francia, Alemania, Italia y por supuesto los países árabes. Entonces, estas temperaturas que normalmente no se daban en ciertas latitudes, Irán, la canicule en Francia, la gota fría en España, ahora están siendo mucho más intensas. Digamos que ya podemos enmarcarlo en un año típico del Niño. Tal como fue en el 97. Con, digamos, temperaturas elevadas a niveles que no se habían visto nunca. Sí, una de las
de los estándares del niño es que rompe récords usualmente. Entonces, el 97 rompió el récord del niño 82-83, el 2015 también tuvimos unos nuevos récords, y bueno, los de ahora es sin lugar a dudas que ya, como bien lo has mencionado, ya se llega a tener problemas de vida y de productividad nacional frente a temas climáticos. Eso nos lleva a una crisis. ¿Y qué relación tiene este fenómeno del Niño con el calentamiento global? El calentamiento global o el cambio climático es más bien un proceso a largo plazo que se estudia en retrospectiva. Lo que estamos viendo es justamente lo que mencionábamos, es que estos nuevos fenómenos cada vez se hacen más repetitivos y más violentos, más extremos. Antes del 2017, nuestra referencia del Niño costero era de 1925. Entonces, 1925, 2017, ahora, nada más 6 años después, volvemos a tener un Niño costero. Entonces, pareciera que la ventana de eventos cálidos en el Niño se está achicando. Quizás dentro de una década o un poco menos de tiempo ya nos tendríamos que acostumbrar a un calentamiento anómalo del mar ya no cada 10 años, 15 años como normalmente era el periodo del Niño, sino cada 2, 5 años. Eso todavía está en especulación y en estudio. ¿Y cómo se prepara un Estado y una sociedad ante esta eventualidad? Muy difícil, porque eso sería inclusive cambiar nuestras costumbres más básicas, como por ejemplo en las ciudades de la costa comenzar a poner techos. ¿No? Nuestras casas en Lima, en Guarmey, en Casma, en Piura, en Talara, no tienen techos, ¿no? La parte alta de una casa es generalmente un patio, una zona plana, ¿no? Porque no llueve. Tendríamos que comenzarnos a acostumbrar a poner techos para soportar la lluvia, comenzar ya en latitudes no antes usuales la instalación de aires acondicionados en las viviendas. ¿Por qué? Porque ya tendríamos que soportar no 2, 3 días de temperaturas por encima de los 31 grados, como está pasando en Lima, sino una semana, 2 semanas, un mes en temperaturas por encima de 30 grados, que ya comienza a afectar nuestras formas de vida, ya que no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y por supuesto, quien más sufre directamente es la agricultura. La pérdida de ecosistemas agrícolas afecta muchísimo y eso ya lo estamos viendo este año. Nos ha hablado usted en buena cuenta de calor intenso en el norte y sequía en el sur. Hemos visto la mortalidad de animales que viven encima de los 4.000 metros, como las alpacas, ¿no? Pero se habla poco de la selva. ¿Qué está pasando con el clima en el 60% de nuestro territorio, que es selvático? En esta primera temporada, en esta primera etapa del Niño global, llamémoslo así, se tiene una temporada prolongada de lluvias en la selva. Lo que pasa es que en la selva no tienen mayor afectación básicamente por 2 factores. El primero es que están acostumbrados, es una sociedad preparada a la lluvia. Una lluvia de 40 milímetros en Quito, en Pucallpa, es totalmente mundana y normal. Y segundo, no hay una gran cantidad de población expuesta, ¿no? Las ciudades están mucho más dispersadas y también las agrupaciones sociales y populares, ¿no? En cambio, a lo que vamos a entrar conforme vayamos avanzando en el Niño y entrando más bien a nuestro verano, es un descenso de recursos, un descenso de lluvias y más bien un calor intenso también, ¿no? Hay que recordar que muchas de las actividades, inclusive fluviales, no se tienen que hacer cuando los ríos están bastante llenos. Y en el Niño del 97-98, el Amazonas, por ejemplo, llegó a descensos históricos. Podríamos esperar quizás un escenario parecido, ¿no? Para después, posteriormente, un aumento del caudal un poco violento debido a las lluvias que se van a trazar, pero van a llegar en las cuencas andinas que finalmente desembocan al Amazonas. De acuerdo. Ahora, estos cambios de temperatura, sobre todo el calor, pero también el frío, trae enfermedades o nuevas o que estaban desaparecidas y reaparecen o que adquieren una intensidad mayor. Eso vale para el dengue en su momento y para el Guillain-Barré también, pero en fin, no sabemos a qué otras epidemias podemos estar expuestos. Lo que ahora estamos notando es una de las características de la sequía en los Andes del sur es que es fría, es como una congeladora, no tanto una refrigeradora. Entonces, la sequía no es solamente la ausencia de lluvia, sino la disminución de la humedad atmosférica, que puede reducir hasta inclusive
10, 20%, que es muy bajo. Esto trae básicamente dos cosas. Uno es el aumento de las enfermedades respiratorias, porque debilita las mucosas. Respiramos, cuando estamos en los Andes, respiramos aire más seco, ¿no? Entonces esto genera que ya tenemos un pico de infecciones respiratorias en los Andes Sur. Y lo otro son los incendios forestales, ¿no? Cuando la temperatura, con la concentración de humedad atmosférica baja, las plantitas se deprimen, los pastos se debilitan. Una chispa, un fuego mal controlado tiende a expandirse mucho más. Es muy probable que comencemos a ver justamente ahora en agosto una expansión del tema de incendios forestales, como ya lo vimos muy cerca de Apurímac, en Abancay, el mes pasado. Entonces, eso también golpea mucho el tema de las enfermedades respiratorias, ¿no? Si a esto le ponemos el adicional de que tenemos dos volcanes en erupción. A eso iba. Sí. Dos, ¿cuáles son? El Ubinas y el Sabancaya. El Ubinas... Era más o menos cercanos, ¿no? Más o menos cercanos. O sea, los dos están nutridos quizás por las mismas corrientes internas. Probablemente, ¿no? El Sabancaya ya lleva 5 años en un proceso eruptivo intermitente, cada vez más en descenso, mientras que el Ubinas, que está cerca de Arequipa y Moquegua, más bien está en un proceso de ascenso, ¿no? Está en un proceso de que seguramente en unas semanas, meses, todavía no se sabe, podemos llegar a tener un proceso eruptivo un poquito más fuerte. Hay que recordar que después de todo, el Ubinas es el volcán más activo del Perú y tiende a hacer procesos eruptivos largos, que duren años. Años. La última erupción duró del 2015 a 2019. Entonces, 4 años. Ese sería el panorama. Acá hay un riesgo de cenizas, por una parte, y por otra, de gases. De gases. ¿A qué distancia, en caso de una erupción más fuerte que las que hemos visto hasta ahora, a qué distancia pueden llegar estos gases y estas cenizas? Dependiendo de la dirección de los vientos, ¿no? Las cenizas, y si la columna eruptiva, que es esta nube de polvo y ceniza que vemos salir del volcán, llega a tener más de 5 o 6 kilómetros de altura por encima del cráter, complicaría el espacio aéreo principalmente de Arequipa, y dependiendo de la dirección de los vientos, tranquilamente pueden llegar a las regiones de Moquegua, Arequipa y Tacna, ¿no? Con distinto tamaño, lógicamente los más grandes se quedan más cerca del volcán porque son más pesados, pero la dispersión puede ser muy grande. En la erupción de del 2003 a 2004 tuvimos caída de ceniza en la ciudad de Arequipa, producto de una erupción del volcán Ubinas. ¿Cómo se precave una población contra el riesgo que puede entrañar esas cenizas? Primero con preparación, con educación. Estos procesos eruptivos felizmente están muy bien monitoreados. Instituciones científicas, el INGEMED, el IGP, la Universidad de Arequipa, tienen un monitoreo detallado de los volcanes del sur del Perú. Y lo segundo es atención directa a las poblaciones más afectadas directamente, ¿no? Mediante protección ocular, nariz, boca y sobre todo proteger las fuentes de agua. La ceniza es altamente contaminante, tiene sulfatos, tiene arsénico. Entonces, si cae a una laguna, cae a un reservorio de agua, automáticamente la contamina, no la hace apta para el consumo ni humano ni animal. Pero los animales no lo saben. Los humanos tampoco mucho, ¿eh? Sí. Pero podemos escuchar, si es que hay geólogos como usted que nos advierten. Pero los animales que no lo saben, beben esa agua. Sí. Y nosotros comemos animales. Exacto. Los animales generalmente de pastoreo menores, vacas, ovejas, beben esa agua, comen las hojas que están impregnadas con la ceniza. Esto les produce una serie de infecciones respiratorias, digestivas. Finalmente conlleva la muerte en muchos casos y esa carne no puede ser consumida, se tiene que perder. Y ahí viene una pérdida directa a la ganadería de sustento, de consumo menor de las poblaciones más afectadas, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, eso se tiene que tener mucho cuidado y puede ser un factor muy importante en los próximos meses, semanas en el sur del Perú y seguramente las autoridades tienen que tener en cuenta ese escenario. ¿Cuánto tiempo antes de los hechos se puede prever que va a haber una erupción importante? Horas antes. Horas antes. No, lamentablemente no es mucho tiempo, pero es el suficiente tiempo para dar una alerta regional, por ejemplo, para activar los planes de defensa civil regionales, distritales, locales, ¿no? Y sobre todo hay que generar un tema de
refugio, ¿no? Las personas que viven más cerca del volcán ya no tienen que estar ahí. Y lo segundo es un tema de sustentación de los refugiados, ¿no? Darles servicios de agua, alimentos, servicios médicos, que a veces eso es lo más difícil debido a que nuestros volcanes están en una zona muy inhóspita, por encima de los 5.000 metros de altura, de difícil acceso por carretera, vía aérea. Entonces ya se tiene que estar moviendo principalmente las maquinarias de los gobiernos regionales de Moquegua y Tacna en estos escenarios. Señor Valderrama, muchas gracias por habernos dado una visión de lo que pasa en las profundidades de la tierra, bajo los volcanes, en las profundidades del mar y la superficie del mar, y también bajo tierra firme, que a veces no es tan firme como quisiéramos. Muchas gracias por su presencia acá y por poner la geología, que es la ciencia que se ha formado, en la que tiene un doctorado, al servicio de nuestra información ciudadana. Muchas gracias y muy buenas noches.